Hola, bienvenidos a este último capítulo de Otro Mundo es Posible, titulado En búsqueda del fin individual. Debido a que este capítulo es un poco distinto y autónomo a los demás, no vamos a hacer el clásico resumen de lo que hemos explicado antes, ¿vale? No es necesario. Y vamos a empezar comentando esto de qué es esto de en búsqueda del fin individual o qué es la ética individual. Cada individuo, es decir, cada uno de nosotros, se supone que debemos tener o que tenemos unos valores, una forma de entender la vida, unos principios y unos objetivos para nuestra vida, que esto viene a ser un poco lo que es la ética. Entonces, en los 4 capítulos anteriores hemos hablado más bien de ética social, es decir, o llamada también ética de lo justo, cómo es la ética que nos proporciona los principios y valores de cómo los individuos, cada uno de nosotros, nos relacionamos con los demás individuos, con la sociedad o con el mundo. Y dentro de esta ética aparece lo que llamamos la política del derecho. Pues bien, en este capítulo vamos a hablar de otra cosa distinta, que es la ética individual, ética de la existencia o ética del destino. Ahora nos vamos a centrar en cada uno de nosotros por separado, como individuos, cuáles son los valores y los principios y planes que tenemos en nuestra existencia. Esto es lo que podríamos llamar la ética del destino, que no nos proporciona un destino, sino que nos hace el camino para llegar a ese destino. O ética de la existencia o ética individual. Muy bien, encontrar un sentido a la vida. Bueno, esto puede sonar muy espiritual, puede sonar muy material, pero evidentemente seguro que es importante que cada uno de nosotros le dé valor a cada una de las acciones que hace cada día. Que tenga una serie de proyectos y una serie de objetivos siempre puestos, ¿vale? Que esté motivado. Esto vendría a ser encontrar un sentido a la vida. Bien, para encontrar un sentido en la vida hay que tener una forma de ver el mundo. A ver, las ciencias físicas, las ciencias naturales, nos ofrecen una forma de ver el mundo, ¿vale? Con leyes de la gravedad, con átomos, con células, con animales, con plantas, etc. Pero, por mucho que se empeñe la ciencia del método, no nos va a explicar por qué está todo puesto ahí, por qué vivimos, qué sentido tiene todo esto. Es decir, esto no lo resuelve la ciencia del método. Y estaría bien que las personas encontrásemos un sentido a todo ese mundo en el que estamos viviendo, a nuestra vida, ¿vale? Esto es el sentido de la vida. Y esto, repito, no lo pueden proporcionar las ciencias del método por mucho que se empeñen. Nos van a explicar todas las leyes, cómo se compone todo, pero incluso da la sensación de que la física no acaba de descubrir cuál es la partícula más pequeña de todas, por mucho que se empeñe, ni tampoco acaba de descubrir cuál es el tamaño total del mundo. Parece que ni en lo más pequeño ni en lo más grande podamos alcanzar. Pero aún si llegásemos a encontrar el tamaño de todo el mundo o de lo más pequeño, seguiríamos sin saber por qué está todo esto puesto. Y esto, no, repito, no lo responden las ciencias del método, que son las ciencias, la física, las ciencias naturales, pero nos puede ayudar un poco la ética a encontrarlo. La ética no nos dice cuál es la verdad del sentido de la vida, nos dice que hay distintos sentidos que le podemos dar a la vida y que podemos elegir. El sentido de la vida no hay que confundirlo con las cosas que perseguimos durante nuestra vida, con los planes y objetivos que tenemos. Que quiero tener una casa, un hogar, que quiero tener una familia, que quiero tener unos buenos estudios, que quiero tener lo que sea. Esos son los objetivos. Esto no es la ética. La ética nos dice cómo nosotros vemos el mundo. Y una vez vemos el mundo de esta forma, valoramos nuestras acciones y nuestros objetivos en base a esa forma de entender que tenemos el mundo, ¿vale? Eso es lo que nos da un sentido a la vida. Por lo tanto, tenemos que ver el mundo de una forma determinada para así darle sentido a nuestra vida, ¿vale? Muy bien, sigamos. El fabuloso encargo de Kant. ¿Qué quiero decir con esto? Kant es un filósofo del siglo XVIII que en sus ideas está la base del individualismo actual, ¿vale? El individualismo se basa en 3 ideas. El hombre es digno en sí mismo, tiene un valor en sí mismo, es libre y decide él mismo lo que le conviene. Muy bien. El individualismo es una liberación de las éticas impuestas.
Es decir, durante la Edad Media, por poner un ejemplo, nacías, vivías y morías toda tu vida por una ética que ya estaba en la sociedad puesta y que te venía impuesta desde el nacimiento, pues fuese una religión como podía ser la cristiana, la judía o la musulmana, ¿vale? Eran éticas impuestas. Con la revolución individualista ya no, yo puedo elegir la ética que quiero para mi vida, ¿vale? Puedo darle sentido yo a mi vida eligiendo yo cuál es el sentido que quiero darle, cosa que no era antes. Antes era cómodo en el sentido de que ya desde que nacías tenías un sentido puesto en la vida, ¿vale? Que era el sentido, por ejemplo, si nacías en una sociedad cristiana, pues el sentido de que Dios había creado el mundo, después de la vida resucitábamos y podíamos ir al paraíso o al infierno, la tierra era el centro del mundo, el hombre era la creación favorita de Dios, etc. Pero ahora ya no existe esto, ya no hay una ética que tienes desde nacer, puedes elegir la ética, ¿vale? Pero en el fondo las personas necesitamos tener una ética, necesitamos darle un sentido a nuestra vida. A ver, necesitamos. Yo creo que nuestras vidas serán mejores si tenemos un sentido. Eso no significa que se puede vivir sin tener un sentido en la vida, ¿vale? Pero parece que estaría bien que tuviésemos una ética que nos haga virtuosos y que sea una ética coherente, que no tenga incongruencias en ella misma, porque entonces no podíamos llevarla a cabo, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Cada persona, una vez se ha liberado de una ética impuesta, ¿puede ella misma, por sí sola, fabricarse una ética, una forma de ver el mundo, unos principios y unos valores? Parece un encargo exagerado. Es decir, si las éticas que han existido a lo largo de la historia, como las religiones, las éticas filosóficas, han costado siglos crearlas y generarlas y pensarlas, ¿puede una sola persona, un individuo, a lo largo de su vida configurar su propia ética, creársela e inventársela? Yo creo que no, ¿vale? Por eso hay una serie de propuestas que tenemos las personas para elegir que ya están hechas y que en una sociedad individualista podemos elegir empezando primero por los dogmas religiosos, ¿vale? El problema que tienen los dogmas religiosos, especialmente los monoteístas, es que dan la sensación de que se tienen que asumir para toda la vida, que naces y tienes que ya vivir con ellos y no se pueden cambiar, ¿vale? Son totalmente rígidos. La ventaja que tienen los dogmas religiosos es que están institucionalizados y hay una serie de lugares a los que ir y hay unos retos. Otro problema que tienen estos dogmas religiosos es que son muy antiguos y que no se adaptan bien a los nuevos descubrimientos de la ciencia. Otro grupo de ideas que nos podría servir a nosotros para tener una ética propia es elegir una ética filosófica, ¿vale? Pues el existencialismo o éticas griegas antiguas, el estoicismo, que creía que en el mundo había un aliento que daba vida al propio cosmos y a los individuos, el epicureísmo, que creía en el azar y en la existencia de átomos, el cinismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nos ofrecerá formas de ver la vida y conductas que podemos hacer, tomar las personas una vez vemos cómo es la vida, desde el punto de vista de darle un sentido. Un tipo de éticas que hoy en día han florecido bastante son éticas como el ecologismo, el feminismo, el pacifismo, que son formas de ver el mundo y determinadas actitudes. Pero yo las llamo fragmentarias porque no nos ofrecen una solución a todos los problemas, no nos ofrecen una visión global del mundo. Una persona de convicciones feministas o de convicciones ecológicas y pacifista, o incluso con las tres convicciones, no tiene una ética global de ver el mundo, tiene una serie de soluciones parciales a determinados problemas del mundo, ¿vale? Por lo tanto, quizás no estaría mal que apareciesen nuevas éticas que, pudiéndose adaptar un poco a los descubrimientos de la ciencia del método, nos ofreciesen a nosotros formas nuevas para dar un sentido a nuestras vidas, ¿vale? Vale, pues que sepamos que vale, muy bien. No, ya no nos vienen las éticas impuestas, pero que sigue estando la posibilidad de elegir éticas que ya han existido. El problema que hay hoy en día es que los individuos de las sociedades occidentales, especialmente en Europa, no tenemos ética, ¿vale? Nos falta mucha ética. Hemos renegado de estas propuestas éticas por desconfianza, ¿vale? Quizás por el daño que nos hicieron las éticas impuestas durante la Edad Media. Y habría que recuperar la ética, ¿vale?
esa es la idea, volver otra vez a que las personas podamos encontrar un sentido a la vida basándonos en éticas que ya han sido creadas o en éticas nuevas que puedan aparecer. Pero para eso tenemos que reintroducir la ética en los circuitos culturales. Es decir, actitudes de personas que deciden basarse en su propia ética, reflejarlas en la prensa, en el arte, en el cine, en la literatura y en los circuitos educativos. Pero no explicar estas éticas como puros fenómenos, sino explicarlos como posibles formas de vivir y de dar un sentido a nuestras acciones, ¿vale? Siempre recordando, eso sí, que la elección es individual, autónoma y irreversible. Una vez puedes elegir vivir 10 años con una ética, otros 10 con otro, renegar de las éticas un tiempo, volver a acogerte a ellas, y eso te puede dar un sentido a lo que tú estás haciendo en tu vida, ¿vale? Y por eso sería recomendable que se hiciese una promoción, tanto de los dogmas religiosos como de las propuestas filosóficas o éticas nuevas, ¿vale? Pero que esta promoción no la haga gente interesada, que esté vinculada a una institución que lo que quiere es captar adeptos, ¿vale? Sino desde librepensadores, ¿vale? El libre pensador es la figura más necesitada hoy en día en Occidente, ¿vale? Una persona con un nivel de conocimientos muy elevados, podemos llamar un sabio, cuyas declaraciones y cuyos pensamientos no dependan de la institución que le está financiando, ¿vale? Eso es algo que sería necesario y muy aconsejable, una sociedad en la que el gurú fuese un libre pensador. Muy bien. Eso sí, dentro de los dogmas que nosotros podemos ir proponiendo en las aulas, en los medios de comunicación, en el arte, a través de librepensadores, serán dogmas que fomenten, estaría bien, por supuesto, aconsejable que fomenten y respeten, perdón, la libertad, el bien individual y los bienes sociales. Es decir, si un dogma o una ética no respeta esas cosas, en primer lugar ya no es una ética, ¿vale? Dejaría de serlo por el simple hecho de atentar a los bienes más sagrados del hombre. Bien, no quiero decir mucho más de esto, ¿vale? Solo quiero añadir un par de frases. La primera es una de Albert Camus, del literato francés: un hombre sin ética es una bestia salvaje suelta sobre el mundo, ¿vale? Una persona sí que sería alguien sin principios. Y luego otra de Eric Fromm que dice, el primero es más gris, este es más luminoso. La alegría no es un éxtasis momentáneo, sino el resplandor que acompaña al ser. El ser somos nosotros. Y ese ser que vamos esculpiendo, sobre todo si tenemos una ética que nos oriente en la vida. Muy bien, este capítulo último de Foro Mundo, de Otro Mundo es Posible, pues con este capítulo ya termino esta serie. Espero que os haya servido para alguna cosa. Bueno, aquí tenéis un correo electrónico por si queréis comentar alguna cosa y me despido. Adiós.